mis kines, esto fue sacado de los directos, así que si los disfrutas puedes pasarte por las noches, hay directos casi todos los días. Argentinosaurus, el gigante que nunca tuvo depredador de Paleovitae. Ahora sí, vamos a ver al verdadero Che. ¿Cuántos pisotones tenés? Es la bestia más grande que ha existido. Por lo menos Imagina que estás caminando por las llanuras de la Patagonia hace 95 millones de años. El suelo bajo tus pies comienza a temblar con una violencia que te hace perder el equilibrio. Miras hacia arriba y de repente te encuentras con la cosa más majestuosa que nunca en tu vida hayas presenciado. Tu cerebro de homínido nunca estuvo preparado para procesar las dimensiones tan colosales que un ser vivo podría alcanzar. Casi crees que es falso, pero tus ojos no mienten. La verdadera pregunta, los primeros Homo sapiens hubieran podido, como Tamare anuncio, los primeros Homo sapiens hubieran siquiera podido intentar cazar a este ser, ni fregando. O sea, así uno iba entre 10, ni fregando le ganaban. Estás frente a una bestia tan incomprensiblemente masiva que desafía las leyes de la física, de la biología y de la lógica misma. Una sola de sus patas multiplica varias veces su altura. Cada vez que da un paso, la tierra se estremece. Este es el Argentinosaurus vinculensis. No es solo otro dinosaurio. Es la criatura terrestre más grande que jamás haya caminado sobre la faz de este planeta. Hey, ¿qué tal, compis? Si eres de los que llama a cualquier dinosaurio gigante cuello largo, prepárate, porque hoy vas a conocer al representante máximo del grupo de los titanosaurios, un grupo de cuellos largos, vaya. En este video vas a descubrir cómo diablos la biología permitió que una bestia de 75 toneladas lograra caminar, la guerra brutal de desgaste que vivía contra los depredadores de su época, y por qué, a pesar de ser prácticamente un dios en la Tierra, terminó desapareciendo sin que un asteroide lo tocara. Así que acomódate, porque esto se va a poner bien prehistórico. ¿El asteroide que desapareció? No bromeaba cuando dije que no. A ver, teoría, posiblemente le pasó lo mismo que a los insectos. O sea, desapareció toda la gran, o sea, todo el alimento. Y sin el alimento para eso, para mantener ese cuerpo, ya pues no puedo hacer nada. Nuestro cerebro tendría problemas para procesar la dimensión de un ser vivo tan masivo. Argentinosaurus era un animal que podía alcanzar 35 metros de largo y pesar aproximadamente 75 toneladas. Eso es más o menos lo que puede llegar a pesar un avión comercial. Y para darte una mejor idea, si estuvieras parado a su lado, tu cabeza apenas llegaría a la parte superior de su tobillo. Y estando cerca, tus ojos ni siquiera podrían enfocar al animal completo. Tendrías que alejarte al menos unos 50 metros para que tu cerebro pueda procesar que es solo un organismo y no una estructura geográfica en movimiento. Además, no solo lo verías, lo sentirías en los huesos. Cada vez que este titán da un paso, transfiere una cantidad brutal de energía al suelo, generando ondas sísmicas que te harían sentir una vibración profunda en el pecho. Que en realidad esto es más o menos lo que ya hace un elefante, pero a un nivel mucho más intenso. Si alguna vez te has parado al lado de una de esas bocinas gigantes a máximo volumen y te hace temblar todo el cuerpo, pues imagínate algo similar, solo que esto sería una sensación corporal más que un sonido fuerte. Pero la inmensidad del Argentinosaurus no solo era un espectáculo visual y táctil, era un triunfo absoluto de la evolución. Para mantener esa mole de 75 toneladas funcionando sin colapsar bajo su propio peso, este animal era una maravilla de la bioingeniería natural. Si sus huesos hubieran sido bloques sólidos y densos, el animal ni siquiera habría podido levantarse. La evolución solucionó esto de una manera increíble. Sus vértebras, algunas del tamaño de un humano adulto, estaban llenas de cavidades y sacos aéreos. Eran espacios huecos que no solo aligeraban drásticamente su esqueleto, sino que formaban parte de un sistema respiratorio ultra eficiente, muy parecido al de las aves modernas. Cada vez que este gigante inhalaba, enormes volúmenes de aire recorrían todo su cuerpo, inyectando el oxígeno necesario para que sus músculos pudieran mover su gigantesco cuerpo. Podrías pensar que siendo tan ridículamente enorme, el Argentinosaurus llevaba una vida pacífica, que era intocable, que nada se atrevía. Creo que cuando era grande, sí no tenía ningún depredador, a menos que esté anciano y ya pues le tocara la hora. Pero esa es la cuestión, que para ser invencible tiene que ser grande. Y pues de pasar de un huevo a esto, un par de años no te toma. Quería mirarlo como presa, pero te equivocas.
La formación Wincul del Cretácico Superior era un infierno competitivo. Allí habitaban los carcarodontosáuridos, específicamente un grupo de terópodos masivos que parecían diseñados por la naturaleza con un solo propósito: cazar gigantes. Conozcan al Mapusaurus roseae. Un Mapusaurus adulto medía más de 10 metros de largo y pesaba unas 4 toneladas. Por sí solo, un Mapusaurus no tenía ninguna oportunidad contra un Argentinosaurus adulto. Era como si un perro chihuahua intentara derribar a un elefante. Un solo pisotón de las patas del saurópodo o un latigazo de su inmensa cola convertiría al depredador en pomada al instante. Pero la evidencia fósil nos cuenta una historia de terror diferente. En la Patagonia se encontró un lecho de huesos con los restos de al menos 7 individuos de Mapusaurus de diferentes edades, todos enterrados juntos. Esto ha llevado a muchos paleontólogos a sostener la teoría de que estos depredadores cazaban en grupo. También el método de caza es dependiendo de la presa. Y pues obviamente si quieren lograr derrotar a un titán como este, ni siquiera el tiranosaurio yendo por su cuenta podría hacerlo. Es como intentar cazar a una cebra. Siempre van en grupo. Rara vez algún león intenta atacarlo por su cuenta. O al menos formaban grupos desorganizados como los dragones de Komodo o tiburones actuales. Y ahora, ¿cómo matas a un dios de 75 toneladas? No lo haces de un bocado al cuello, lo haces con una guerra de desgaste. Los Mapusaurus probablemente seguían a un Argentinosaurus enfermo, viejo o solitario durante días o semanas. Entraban corriendo, usaban sus dientes diseñados para cortar carne limpia, le arrancaban grandes pedazos de los muslos o cola y retrocedían antes de ser aplastados. Era una cacería basada en el desangramiento, la infección y el agotamiento extremo. El titán no caía por un golpe final espectacular, caía cuando simplemente ya no tenía fuerzas para sostener sus 75 toneladas, colapsando bajo su propio peso mortal. Pero la verdadera pesadilla no la vivían los adultos, lo vivían las crías, donde la historia se vuelve mucho más oscura para estos animales. Todo Argentinosaurus empezaba su vida saliendo de un huevo que no era mucho más grande que un melón. Imagina nacer en un mundo rodeado de monstruos gigantes, pesando apenas unos pocos kilos, sin espinas, sin cuernos, solo eres un pedazo de carne vulnerable. Durante sus primeros años de vida, estas crías no eran reyes, eran el buffet libre de la Patagonia. Literalmente todo se los quería comer. Pequeños terópodos veloces, cocodrilos prehistóricos e incluso pterosaurios que caían del cielo para llevárselos. Y como sus padres no cuidaban de ellos, su única defensa era el instinto. Esconderse en la espesura del bosque, agruparse con otros cientos de crías asustadas y sobre todo, crecer. Tenían que crecer a una velocidad biológicamente absurda. Se cree que ganaban varias decenas de kilos por mes en una carrera desesperada por alcanzar un tamaño que los sacara del menú. Pero si esto ya te parecía demasiado cruel, te tengo una noticia aún peor. Los saurópodos utilizaban lo que en ecología se conoce como estrategia reproductiva R. Es exactamente lo mismo que hacen las tortugas marinas de hoy en día. La táctica de saturar el ecosistema. Ponían nidadas masivas al punto de que se han encontrado sitios de anidación de titanosaurios en la Patagonia con miles de huevos. Una vez puestos, abandonaban a las crías a su suerte. Además, se estima que menos del 1% de las crías lograba alcanzar el tamaño máximo de la adultez. El resto moría trágicamente sirviendo como el motor calórico que alimentaba a todo el ecosistema de la Patagonia. Si alguna vez viste este meme y no lo entendiste, bueno, ahora lo sabes. La vida de los saurópodos era muy dura. ¿Eres el encargado de Temu? El anuncio decía que estaban regalando una tablet de clase gratis, pero no recibí nada. Nunca voy a consumir nada de ellos, carajo. Ay, pero qué horrible. Bueno, si continuemos. Pero todo esfuerzo lleva una recompensa. Y es que una vez siendo adultos, ningún depredador en la historia podría haber ni siquiera soñado en cazar al rey de los herbívoros. La realidad es que un Argentinosaurus adulto sano no tenía ningún tipo de rival. El riesgo de pelear con él era demasiado alto. El poder de este gigante era incomparable. Y cuando tienes ese tamaño tan brutal, te sales por completo del esquema depredador-presa. Y eres bendecido con una inmunidad que te permitirá caminar y comer. Imagínate, si ver allá a un elefante es realmente algo impresionante y montarlo, imagínate tener uno de estos desgraciados. Aunque sean dos sinceros, con seres humanos, posiblemente lo hubiera extinto. ¿Por qué?
Pues esta cosa traga como si no hubiera un mañana. Aunque, ojo, también creo que decía que crecía bastante rápido. Imagínate haber utilizado simplemente para comértelo. Hubiera sido bien XD. Por donde quieras. Eso sí, tarde o temprano el tiempo vence a todos. Y cuando un Argentinosaurus envejecía o se enfermaba, entonces pasaba de ser un titán invulnerable al blanco perfecto para los depredadores oportunistas que se aprovechaban de la situación. Pero a ver, ¿cómo es que el Argentinosaurus alcanzó ese tamaño tan exagerado? Y si ser tan grande y fuerte te otorga inmunidad a los depredadores, ¿por qué en nuestro tiempo parece que los animales se quieren encoger? Y ahora hay megafauna. Para entender ya. por qué el Argentinosaurus llegó a las 75 toneladas, tenemos que hablar de una carrera armamentista evolutiva. Durante el Cretácico, los depredadores como el Mapusaurus se hacían cada vez más grandes y letales. Y la pregunta es, ¿cuál es la mejor defensa defensiva cuando no tienes garras ni dientes afilados? Crecer. Crecer hasta que tu atacante le resulte matemáticamente imposible matarte sin morir en el intento. Pero querer ser grande no es suficiente. La biología te lo tiene que permitir. Y los saurópodos tenían 3 trucos evolutivos que los mamíferos actuales simplemente no tenemos. El primero, no masticaban. Imagina cuánto tiempo pasas masticando tu comida. Los grandes... Por lo que tengo entendido, estos puercos simplemente, o sea, creo que tenían dientes chiquitos, pero era más que nada para arrancar las hojas. Y a la vez los perros tragaban piedra. ¿Para qué? Para que al momento que también lo tragara, triturasen las hojas y de esa manera simplemente ya... Los herbívoros de hoy, como las vacas o los elefantes, pierden horas moliendo la vegetación. El Argentinosaurus no tenía tiempo para eso. Su cabeza era minúscula en comparación con su cuerpo. Funcionaba básicamente como una aspiradora atada a un tubo largo. Simplemente arrancaba hojas enteras y tragaba, tragaba y tragaba, dejando que su inmenso estómago y las bacterias hicieran todo el trabajo de digestión química. Al no necesitar músculos masivos en la mandíbula ni dientes pesados para masticar, su cabeza se mantuvo ligera, lo que le permitió evolucionar ese cuello larguísimo para alcanzar comida en un radio enorme sin tener que mover su pesado cuerpo. Máxima energía ingerida, mínimo esfuerzo gastado. El segundo truco ya lo mencionamos, su sistema de enfriamiento. Si un elefante creciera al tamaño de un Argentinosaurus, literalmente se cocinaría vivo por dentro debido al calor que generan sus propios órganos. Pero como vimos, este titán estaba lleno de sacos aéreos. Cada vez que respiraba, el aire fresco circulaba por todo su interior, actuando como el radiador de un auto de Fórmula 1, disipando el calor corporal de manera magistral. Y el tercer truco, la reproducción. Si un mamífero gigante pierde a sus crías, le toma años de gestación recuperar a la población. Un elefante tiene un embarazo de casi 2 años para dar luz a una sola cría. El Argentinosaurus, por otro lado, ponía docenas de huevos, no invertía tiempo en cuidar embarazos largos, simplemente dejaba anidadas más. O sea, simplemente botaba los huevos y bueno, que cada quien se sale por su cuenta. Increíble, Tamare. ¿Por qué desapareció estas bestias? Aunque sea uno, era para que sobreviva a nuestra era, carajo. Y dejaba que la estadística hiciera su magia. Con un par de esas crías que sobrevivieran la carnicería de los depredadores y llegaran a la edad adulta, la especie estaba salvada. ¿Se nota mucho que son latinoamericanos? Entonces, ¿por qué hoy no tenemos animales de ese tamaño en la Tierra? ¿Por qué parece que todo se encogió? La respuesta corta es que el mundo cambió, y los dueños de la Tierra ahora somos los mamíferos. Nuestra biología de sangre caliente pura, huesos densos sin sacos aéreos, la necesidad de masticar todo lo que comemos, y nuestros largos embarazos nos ponen un límite físico. El mamífero terrestre más grande que jamás existió fue el Paraceratherium, una especie de rinoceronte prehistórico sin cuernos que pesaba unas 15 o 20 toneladas. Y aunque suena masivo, porque lo era, se queda como un enano de juguete al lado del Argentinosaurus. Hoy en día, la única forma de sostener a un animal más masivo que el Argentinosaurus es eliminando el factor de la gravedad. Y es por eso que el animal más grande de todos los tiempos no está caminando en la Tierra en este momento, sino nadando en nuestros océanos, la ballena azul. Pero en tierra firme, el Argentinosaurus se llevó un récord que, por las leyes de la biología actual, probablemente nunca le será arrebatado. Caminar, comer, sobrevivir. Fue una máquina biológica que llevó la vida terrestre a su límite absoluto. Si no fue por el Argentinosaurus no solo sobrevivió, dominó la Patagonia durante millones de años y nos dejó un legado fósil que, hasta el día de hoy, nos hace maravillarnos y nos recuerda que en el pasado, los verdaderos monstruos sí existieron y gobernaban la Tierra. Pero espera un momento.
Si el Argentinosaurus era verdaderamente la cúspide del tamaño, era intocable y absoluto rey de la Patagonia, ¿por qué no llegó al final de la era de los dinosaurios? Spoiler, el culpable no fue un asteroide. Solemos meter a todos los dinosaurios en la misma bolsa del fin del mundo, pero la realidad es que el Argentinosaurus vivió hace unos 95 millones de años. Para cuando el famoso T-Rex o el Triceratops caminaban por Norteamérica, los huesos de nuestro gigante sudamericano ya llevaban millones de años fosilizándose bajo la tierra. El asesino del Argentinosaurus no cayó del espacio. Recibe hasta el 30% de descuentos en viajes, Madre, me deja envíos con intriga, carajo. y cargo. Quita, puerco, quita. Sino que vino de su propio mundo. A finales ¿Cómo? de la etapa geológica conocida como ¿De Cenomaniense, terremotos? la Tierra sufrió grandes cambios climáticos severos. Los niveles del mar fluctuaron radicalmente, la temperatura global cambió, y con ello, los ecosistemas se transformaron. Las inmensas sí, llanuras culpa y del los cambio frondosos bosques climático. de coníferas que alimentaban a estos titanes en la Patagonia comenzaron a reducirse o a ser reemplazados por otro tipo de flora. Y si te lo Sí, preguntas, la sí. comida. Estamos hablando del mismo evento anóxico oceánico 2 que extinguió a los carcarodontosáuridos y que ya mencionamos en un video pasado. Chale. Y es justo aquí donde el mayor superpoder del Argentinosaurus se convirtió en su sentencia de muerte. Sin Cuando pesa comida. 75 toneladas, tu margen de supervivencia es increíblemente estrecho. Necesitas ingerir cientos de kilos de alimento todos los días, única y exclusivamente para mantener tu cuerpo funcionando. Si el bosque se encoge y tu comida escasea, no puedes simplemente comer menos y ponerte a dieta. Tampoco puedes migrar rápidamente cruzando continentes enteros. Su tamaño colosal, ese mismo que lo hizo invulnerable a los aterradores Mapusaurus, lo hizo Era su extremadamente última- frágil a los cambios ambientales. Última condena para El rey desaparecer. no murió en batalla, colapsó por inanición, víctima de un ecosistema que simplemente ya no tenía la energía Hubiera sido bien épico si se volvía carnívoro. Ay, sí, el destructor de mundos, suficiente carajo. para sostenerlo. Pero la muerte del rey no significó el fin de su dinastía. Todo lo ¿Quién contrario. queda? ¿Quién queda? El linaje de los titanosaurios demostró ser uno de los más exitosos y adaptables de la historia. Mientras el Mira, como argentinosaurio Nan. se desvanecía en el tiempo, otros miembros de su familia tomaron caminos diferentes para sobrevivir. Algunos titanosaurios posteriores, como el Saltasaurus, redujeron drásticamente su tamaño y desarrollaron placas de armadura en su espalda para defenderse. Otros siguieron Se ve creciendo domesticable. desmesuradamente, pero sin alcanzar el gigantesco tamaño de su antiguo hermano. De hecho, los titanosaurios fueron el único grupo de saurópodos que logró llegar al último día del Cretácico, dominando los ecosistemas globales hasta que el Jefe, no famoso pudieron- meteorito finalmente No apagó pudieron las pasar luces el de la meteorito era de que los arrasó dinosaurios. con todas sus El generaciones. Argentinosaurus cayó, sí, pero no por ser débil, ni porque un depredador lo superara. Cayó porque Cayó literalmente porque tenía hambre, güey. la Tierra el más misma hambreado. tuvo que cambiar todas sus reglas para poder quitarlo del tablero. Si quieres saber un poco más sobre los depredadores que cazaban a estos gigantes, te recomiendo ver mi video de Giganotosaurus. Oh, Y ese ahora elefante quiero mandar un Seiji. gigantesco saludo a los miembros del canal nivel Mega Increíble Rap. videazo. Hasta la próxima.